Vamos a abocarnos a un tema realmente muy preocupante para la República Argentina y sobre todo también para nuestra provincia del Chaco y el Gran Resistencia también, ¿por qué no? El conglomerado urbano que comprende la capital chaqueña y sus alrededores, ¿no? Y tiene que ver con la pobreza, que lamentablemente no deja de subir en nuestro país. Exactamente, los datos de pobreza que se conocieron en la jornada que corresponden al último trimestre, último semestre del año 2023. Seguramente nuestro columnista nos va a aclarar estos temas, pero más allá de ello, todo lo que encierra esa información que se ha dado a conocer. Muy buenas noches y bienvenido, Alejandro Pegoraro. ¿Qué tal? Buenas noches, Elsa, Marcos, ¿cómo les va? Efectivamente, bueno, el INDEC dio a conocer hoy los datos de la incidencia de la pobreza y de la indigencia para todos los aglomerados urbanos del país, bueno, particularmente lo que nos toca aquí en la región, la Resistencia, Corrientes. Como primer dato importante es que a nivel nacional, la medición de los aglomerados urbanos a nivel país mostró un nivel de pobreza a diciembre del año pasado de el 41,7%. Eso afecta a 12,3 millones de personas. Si ampliamos la muestra que toma el INDEC al total del territorio nacional, podríamos estar hablando entonces de cerca de 19 millones de personas que serían pobres en la República Argentina. Y particularmente en nuestro caso acá que nos toca en la región, el Gran Resistencia vuelve a mostrar el nivel más alto de todo el país, con un 65,2% de personas en situación de pobreza, que afecta a cerca de 270.000 personas, y en el caso de Corrientes, un nivel de pobreza del 41%, obviamente con una brecha muy fuerte respecto a lo que mostró el Gran Resistencia. ¿Cómo tiene que entenderse esto? En primer lugar, obviamente, como todos sabemos, el dato al 31 de diciembre del año pasado, para cerrarlo ahí, es un dato que, por supuesto, que ya quedó algo desactualizado en función de cómo evolucionó la situación económica a nivel nacional, pero también, obviamente, el deterioro económico que mostró el país a lo largo del año pasado, sobre todo el segundo semestre del año, y obviamente la devaluación aplicada en diciembre, con un alza de precios récord también de ese mes, terminó por pulverizar la situación de los ingresos de los argentinos y terminó obviamente por llevar para arriba lo que tiene que ver con la tasa de pobreza y también de la indigencia en todo el territorio nacional y bueno, sobre todo regiones como las nuestras que históricamente mostraron los mayores niveles de pobreza. Exacto. Vamos a ver... Alejandro, sí. Discúlpame que te interrumpa, que estaba tan lindo tu relato en la comprensión. Vos dijiste, vuelve la provincia del Chaco, el conglomerado del Gran Resistencia, a tener los mayores registros en torno a la pobreza. Y no sé si es una pregunta tonta, pero ¿por qué somos la provincia más pobre? Son muchos factores, ¿no? Pero ¿por qué la provincia del Chaco sigue con estos índices tan preocupantes y seguimos siendo tan pobres? Yo tenía la otra pregunta para Alejandro, que también la puede englobar en la misma respuesta. Me llama la atención la diferencia que hay entre el conglomerado de Gran Resistencia y el Gran Corrientes, con apenas 20 kilómetros de diferencia, o un puente que nos une, digamos. Bueno, buenas preguntas las dos, vamos a ir por parte. Dale. En primer lugar, ¿qué pasa con el Gran Resistencia particularmente? Si la producción pone la placa de la evolución a lo largo de los últimos semestres, vamos a poder ver cómo el Gran Resistencia ha mostrado sistemáticamente niveles altos de pobreza, pero con picos, por supuesto, ¿no? Cuando la economía nacional empieza a mostrar altos signos de deterioro, naturalmente regiones como las nuestras o conglomerados como los nuestros también muestran saltos muy importantes. Ahí vamos a ver en placa, justamente está en pantalla, lo que es la evolución de la tasa de pobreza e indigencia en el Gran Resistencia y está sistemáticamente, salvo un semestre del 2018, está por encima del 40%, llegando al pico del 62%. Ahora, ¿cómo se explica esto de fondo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el INDEC, cuando mide la tasa de pobreza, lo mide en términos estrictamente monetarios, es decir, cuántos ingresos en dinero tiene un hogar y cuánto equivale a cuál es el valor, digamos, de las canastas básicas alimentarias y totales, y en función de eso un hogar y una persona termina siendo pobre o no pobre si supera o no la línea de lo determinado por las canastas básicas. Claro. Históricamente el Gran Resistencia, algo que también lo hemos hablado en otras oportunidades, es un aglomerado urbano con ingresos bajos. Y no solamente eso, sino que somos un aglomerado que está por lo general muy susceptible
a los golpes, a los impactos, digamos, de la economía, lo que obviamente genera las situaciones estas que vemos los saltos sobre el final del gráfico, que son este 65% del segundo semestre del año pasado y el 60% que se había marcado en el primer semestre del año. Cuando uno analiza la situación de los ingresos, uno observa que en la Gran Resistencia el ingreso medido per cápita familiar, es decir, cuando uno toma un hogar determinado, analiza cuánto dinero ingresó por diferentes vías, ya sea laborales, sea por algún tipo de programa de asistencia social, sea por algún tipo de renta que ingresa a la casa o lo que fuese, cuando uno lo divide por habitante de ese hogar, digamos, el ingreso es históricamente bajo y con escenarios de alta inflación y devaluación son todavía más bajos que los que muestran otros aglomerados urbanos que están algo más protegidos a situaciones de crisis económica. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa con Corrientes? Lo que mencionaba Marcos, a decir, también la producción puede mostrar la placa de Corrientes. También históricamente, o por lo menos en los últimos 4 o 5 años, Corrientes ha mostrado un nivel de incidencia de la pobreza y la indigencia menor a la resistencia, pero también muestra altas volatilidades. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver ahí cómo hay periodos, por ejemplo, ahí tenemos en el 2021, por ejemplo, que la pobreza bajó de una manera bastante drástica y después sube de vuelta y después tiene algunos vaivenes. En el caso correntino, como también pasa con el caso formoseño, el propio INDEC y el propio gobierno de la provincia de Corrientes, como fue en su momento allá en el 2021, de alguna manera están diciendo que no se están realizando las muestras de una manera coherente a lo largo del tiempo y podría pasar que estos vaivenes que vemos en los resultados en verdad se deban a fallas metodológicas en el muestreo que hace el INDEC. Por eso es que por lo general no tenemos que tomar los extremos. Cuando vemos un extremo que baja mucho y un extremo que sube mucho, por lo general tenemos que tomar un punto medio como para intentar medir la medición de la pobreza. Aún así, cuando uno analiza también históricamente lo que el INDEC publica en términos a ingresos en Corrientes, por ejemplo, comparado con la Resistencia, en Corrientes se observa que la volatilidad en los ingresos, es decir, las subas que tiene semestralmente o anualmente en relación con los valores de la canasta son bastante más cercanas a lo que evoluciona la canasta. Esto podría explicarse en parte por un sector privado mucho más fortalecido en la provincia de Corrientes y también por cierta población que está más contenida en términos de ingresos y no tan dependiente de algún tipo de programa de asistencia por parte del Estado y también de trabajadores informales que, por ejemplo, viven de realizar algún tipo de oficio o de alguna changa, por ejemplo, pero en la informalidad. En Corrientes pareciera ser, por lo menos lo que muestran los últimos datos históricos, que hay una mayor contención en términos de ingreso de la población y genera que a nivel histórico la tasa de pobreza esté bastante más por debajo de lo que es la resistencia. Dentro del NEA tenemos 4 provincias, obviamente 4 aglomerados. Resistencia tiene características muy parecidas a Formosa y no tanto a Corrientes en términos de indicadores sociales y en términos de lo que son las tasas, por ejemplo, de pobreza. Corrientes está bastante más parecida a Posadas, es decir, Corrientes y Misiones comparten características geográficas, características demográficas, características económicas incluso, mucho más con Misiones que con nosotros. Entonces, cuando uno ve Posadas y Corrientes, los comportamientos son medianamente parecidos. Cuando uno ve Resistencia y Formosa, también son parecidos entre ellos, pero después hay una diferenciación del desempeño, digamos, con el resto de la región del NEA. Sí, concluyo, a ver si te interpreté bien, ¿no? Que tanto Corrientes como Misiones tienen un mayor impulso y desarrollo privado, industrias, distintos emprendimientos, etcétera, etcétera, y no tan dependiente de distintos programas sociales y demás, que eso sí emparenta a la provincia de Chaco con la provincia de Formosa, o sea, más desarrollado industrialmente Corrientes y Misiones, contrariamente a lo que ocurre en Chaco. Exactamente, y también un tema que es la informalidad laboral, que genera que justamente haya muchos trabajadores que quizás tengan algún tipo de especialización, pero que se muevan por la informalidad. Un caso siempre mencionado, ¿no? Los oficios, por ejemplo, que también hay un desarrollo bastante más importante en economías menos desarrolladas de personas que desarrollan justamente algún tipo de oficio o de actividad informal y que esa informalidad les genera justamente esta desprotección en escenarios de crisis económica. Claro, y además en estas dos provincias, imagino, también hay menos dependencia del Estado, ¿no? Que por ejemplo en Chaco y Formosa.
Bueno, obviamente que como toda provincia del norte en general tienen todas altos niveles de dependencia, pero el problema no es tanto el tamaño del Estado, el problema es el tamaño del sector privado. En el sector privado, obviamente, como decíamos, en Corrientes y en Misiones es un sector privado muchísimo más desarrollado que lo que observamos, por ejemplo, en Formosa y en el Chaco, y naturalmente genera de que haya una gran masa de trabajadores que se desempeñen en ese lugar y también, por supuesto, tengan un grado, digamos, de contención y de protección de sus propios ingresos, vía paritaria, vía propio desarrollo de carrera y demás, que, como le decía, pueda proteger ese ingreso del hogar, pero también al mismo tiempo tiene un hogar que está mucho más inserto en los mercados de trabajo, tanto formales como informales. En cambio, en el Chaco y en Formosa tenemos ciertas características de que el hogar tomado por la totalidad de sus miembros, no todos están involucrados o todos están insertos en los mercados de trabajo, un poco vinculándolo con lo que hablábamos hace una semana en términos de la actividad laboral, que el Gran Resistencia es un aglomerado urbano con una altísima inactividad laboral, muchas veces explicada porque solamente un miembro del hogar, por ejemplo, sale a desarrollar algún tipo de tarea de ocupación para traer ingresos al hogar. Eso genera obviamente complicaciones cuando es un solo ingreso o dos en un hogar que es muy numeroso. Y eso obviamente que tira para abajo lo que es como decíamos antes, el ingreso per cápita familiar, lo que cada individuo dentro de un hogar tiene como ingreso y que obviamente está en los niveles más bajos de todo el país. Alejandro, la última consulta, y prometo no interrumpirte. En el conglomerado del Gran Resistencia, ¿qué cantidad, en base a ese porcentaje, 60%, cuántas personas son pobres? Y de esa cantidad, ¿qué porcentaje corresponde a los niños? ¿Cuántos niños son pobres hoy aquí en Resistencia? Bueno, en primer lugar, el 65% de pobres en la Resistencia equivale a cerca de 276.000 personas que son consideradas pobres, de las cuales 103.000 son consideradas pobres indigentes, es decir, que los ingresos de su hogar ni siquiera alcanzan para cubrir lo que es la canasta básica de alimentos únicamente. Eso por un lado. En relación con lo que tiene que ver con la pobreza en las personas de entre 0 y 14 años, en los niños, ahí lo que tenemos es un desfasaje en términos de la información que el INDEC provee, porque cuando INDEC, como el día de hoy, difunde los datos de pobreza e indigencia, esa separación, esa diferenciación en relación a la edad, la publica únicamente para el total nacional, no para los aglomerados urbanos. Ahora bien, hay formas de estimar, para acercarnos por lo menos a un número medianamente aproximado de cómo sería para un aglomerado en particular, una región. En el caso de Gran Resistencia, las estimaciones que son privadas, de alguna manera todavía no difundidas públicamente, muestra que los niños de entre 0 y 14 años en Resistencia, el 75% estarían en situación de pobreza, lo que en el ranking nacional también ubica a nuestro aglomerado urbano como el más pobre también en el segmento de 0 a 14 años. Esto es histórico, nunca tuvimos ese nivel de pobreza y que afecte al sector de la sociedad que es tan vulnerable como los niños. Bueno, ahí lo que obviamente es un dato, un número que obviamente podría indicar un récord. El problema es que si queremos ser muy estrictos en el sentido técnico de la medición de pobreza, no hay forma de compararlo tampoco. Porque a lo largo de los años, de las décadas, la medición de pobreza fue cambiando de metodología y eso genera que no sean estrictamente comparables los datos de hoy, que conocemos hoy, con, por ejemplo, los del 2001-2002. En el periodo 2000-2003 aproximadamente hubo varios semestres que la tasa de pobreza de la Resistencia, el total, digamos, de la población, estaba en torno al 76%, 77%. Ahora, es una metodología que es distinta y por ende habría que hacer todo un trabajo, digamos, de readecuación metodológica para ver si podemos llevarla a lo que es la medición que se hace hoy, que es distinta, como te decía antes. Entonces, no podemos decir que hoy es un número histórico, nunca esté visto. Posiblemente estemos cerca de eso, sí, obviamente no hay que negar la problemática, pero bueno, sería interesante que alguna vez el organismo nacional también pueda hacer ellos una propia unificación, digamos, de las mediciones para poder comparar en el tiempo. Claro. Y también obviamente que tenemos todo un periodo que abarca desde el año 2008 al año 2015, en donde no hubo medición de pobreza en la Argentina, entonces también tenemos un espacio temporal muy amplio
que nos impide otra vez, ¿no?, comparar por lo menos en las últimas 2 décadas cómo se desarrolló la situación de pobreza acá en la Argentina y en el Chaco particularmente. Claro. Bueno, Alejandro, números que realmente duelen y mucho, con estas últimas mediciones, y todo, bueno, atado y supeditado, ¿no?, a lo que es la canasta básica total, ¿no?, de aquí de la República Argentina, y dividido por estos conglomerados. Claro, bueno, ahí justamente en pantalla estamos viendo atrás mío una última información nada más como para también explicar este desempeño correntino y chaqueño en relación con la canasta básica que el INDEC mide para la región del NEA particularmente. Y cuando uno ve la variación semestral, es decir, durante todo el segundo semestre comparado con el primer semestre del 2023, la canasta básica de alimentos en la región del NEA creció 82,7% y la canasta básica total creció 76,9%. Ahora, ¿qué pasó con los ingresos en Resistencia y en Corrientes? El ingreso per cápita familiar de Resistencia creció apenas el 51% en el semestre, es decir, creció 30 puntos por abajo de lo que fue el incremento de la canasta de alimentos en la región. En el caso correntino tuvo un crecimiento mucho más importante, creció 75%, quedando por debajo también de las canastas, pero en un nivel obviamente muy menor, y obviamente el ingreso per cápita familiar es un ingreso promedio, por ende hay mucha gente que está por encima de ese promedio y mucha gente que está por abajo. Pero justamente el hecho de que la variación haya sido muy distinta en Corrientes respecto a Resistencia también explica no solamente el número final que observamos del 65 para Resistencia y el 41 para Corrientes de personas pobres en cada aglomerado, sino también el desempeño, es decir, qué tanto se disparó la pobreza en los últimos 6 meses en esa región como en la nuestra. Esta última placa, perdónale, es del último semestre del 2023. Exactamente, el segundo semestre del año pasado versus el primer semestre del año pasado. Ahí vemos justamente la variación de los 6 meses, el acumulado, digamos, los 6 últimos meses del año, con obviamente la particularidad y con el agravante de lo que fue diciembre particularmente, con 25% de inflación a nivel país y 28% en la región del NEA, la devaluación en el medio, pero también el arrastre de lo que había sido los meses de septiembre, octubre, noviembre, que han sido obviamente desastrosos en materia económica y que generó ya un inicio de derrumbe de la economía familiar con un golpe final que se produjo en diciembre. Exacto. Y ya el presidente había adelantado, creo que lo mencionó ayer, que la pobreza en la Argentina, este número ya corresponde al semestre, el último semestre del 2023, pero que el porcentaje llegaría ya a más del 50%. Bueno, es muy probable, perdón, Elsa, es muy probable que más allá de que la medición se hace semestral como lo hace el INDEC para tener una cohesión en la histórica, digamos, en la forma de medirlo y de relevarlo, si uno toma, por supuesto, la variación de los ingresos de los hogares formales, no formales y demás, con la variación de precios de últimos meses, podría ser que hoy una medición muestre 50% en todo el país, sin ninguna duda. Por supuesto que hay que ver cómo avanza el resto de este segundo trimestre, que estamos para empezar dentro de poco, dentro de unos días, para ver de qué manera se recomponen algunas variables como inflación y como salarios, y obviamente ver si podemos cerrar el semestre con un dato medianamente mejor de lo que uno podría esperar al día de hoy particularmente. Que sea así entonces, para lo que es la próxima medición. Ojalá que se pueda mejorar en estos números, en todos, por lo menos en nuestros conglomerados, ¿no? Exactamente, muy bien. Bueno. Alejandro, ¿quedó algo más para decir? No, está bien, porque viste que te interrumpimos como pero como nunca, fue todo cubierto. El único dato hasta complementario de alguna manera, aunque es triste volver a repetirlo, también la indigencia en el Gran Resistencia es la más alta de todo el país, y también es un récord para por lo menos la última serie histórica que se mide a partir del 2016, que arrancó la medición nueva del INDEC. 24,4% de personas son indigentes en el aglomerado chaqueño, que como le decía, era un récord, el récord anterior era 19%, así que imagínense cómo se deterioró justamente los ingresos de los hogares, que no logran siquiera cubrir el costo de la canasta de alimentos, y que naturalmente genera que en Resistencia volvamos a hacer noticia por tener los peores indicadores sociales y de condiciones de vida de todo el país. Sí, Chaco sigue batiendo récord en la materia. Así es, lamentablemente. Gracias, Ale, muy amable y muy claro como siempre. Gracias a ustedes.